Hola, 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 mis queridísimos amantes del chisme, del drama, y sobre todo, de las noticias fresquitas de nuestros famosos turcos favoritos. Sean bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el faro que ilumina las sombras del mundo del espectáculo turco, donde la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Hoy tenemos un vídeo que prepárense porque no solo va a dar mucho de qué hablar, sino que además, promete remover los cimientos de la farándula turca. Sí, el título ya lo dice todo, Hande Erçel explota. Y la verdad que vamos a revelar, bueno, digamos que va a impactar directamente a Kerem Bürsin, sacudiendo el recuerdo de lo que una vez fue una relación idílica. Así que abróchense los cinturones, pónganse cómodos y preparen sus corazones para este viaje, porque está a punto de comenzar. Antes de sumergirnos de lleno en esta bomba noticiosa, quiero recordarles que la mejor forma de no perderse ni un solo detalle de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, desde los romances florecientes hasta los dramas más escandalosos, es suscribiéndose a nuestro canal. Sí, así como lo oyen. Un simple clic y estarán al tanto de todo. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo jugoso como este, lleno de información exclusiva y análisis profundos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, como todos sabemos y recordamos con nostalgia, fue un verdadero cuento de hadas moderno. Una historia que comenzó de la manera más mágica posible, en el set de la exitosísima serie Senkalkam, un fenómeno televisivo que conquistó corazones en Turquía y en todo el mundo. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable, palpable, casi una entidad viviente que se respiraba en cada escena. No era solo una actuación convincente, era algo más profundo, una conexión genuina que traspasaba la pantalla, enamorando a millones de fans alrededor del mundo. Un romance de ensueño, lleno de momentos adorables que compartían en redes sociales, viajes románticos que nos dejaban con la boca abierta, y muestras públicas de afecto que nos hacían suspirar a todos. Parecía, y enfatizo la palabra parecía, que estábamos presenciando el nacimiento de una de las parejas más queridas, sólidas y prometedoras del panorama internacional. Una pareja que encarnaba la esperanza de que el amor verdadero, ese que vemos en las películas, sí existe. Pero como suele suceder en el fascinante pero a menudo cruel mundo del espectáculo, la felicidad, al parecer, no dura para siempre. La noticia de su ruptura, anunciada a principios de 2022, fue un balde de agua fría, un jarro helado que despertó a todos los fans de su dulce sueño. ¿Qué había pasado? ¿Dónde se había roto el hechizo? Las especulaciones no tardaron en surgir, alimentadas por la sed insaciable de los medios y la curiosidad voraz de los fans. Algunos apuntaban a la presión mediática asfixiante, que convertía cada aspecto de su vida en un espectáculo público. Otros señalaban a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, a prioridades que chocaban y a caminos que inevitablemente se bifurcaban. Y por supuesto, no faltaron los rumores maliciosos de terceras personas involucradas, avivando el fuego de la discordia y sembrando dudas en el corazón de los fans. Lo cierto es que ni Hande ni Kerem, en su momento, dieron explicaciones detalladas y transparentes sobre los verdaderos motivos de su separación, dejando un halo de misterio que alimentó aún más la curiosidad insaciable de los fans y los medios. Un silencio que a la larga resultó ensordecedor. Durante un tiempo ambos se mantuvieron relativamente alejados de los focos, buscando refugio en la privacidad y concentrándose en sus proyectos profesionales. Hande continuó cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y consolidándose, aún más, como una de las actrices turcas más populares y cotizadas del momento. Kerem, por su parte, también siguió adelante con su carrera, explorando nuevos roles, desafiando sus límites actorales y aventurándose en proyectos internacionales, buscando expandir su horizonte profesional. Parecía, al menos desde la distancia, que cada uno había tomado su propio camino, dejando atrás la historia de amor que los había unido, enterrando los recuerdos bajo una capa de trabajo y profesionalismo. Sin embargo, como dice el viejo y sabio dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y aunque Hande y Kerem, con admirable profesionalismo, intentaron mantener la compostura y seguir adelante con sus vidas, los rumores persistentes de un posible reencuentro, de una chispa que aún ardía bajo las cenizas, nunca desaparecieron por completo. Las redes sociales, ese hervidero de emociones y especulaciones, se inundaban constantemente de mensajes de fans que anhelaban con fervor verlos juntos nuevamente, buscando señales ocultas en cada publicación, interpretando gestos sutiles y analizando cada una de sus apariciones públicas en busca de una pista, por pequeña que fuera.
que indicara una reconciliación inminente. Un anhelo constante, una esperanza latente que se negaba a morir. Y ahora, damas y caballeros, llegamos al punto crucial de nuestro vídeo. El momento que todos estaban esperando. La razón por la que han estado pegados a la pantalla, mordiéndose las uñas y conteniendo la respiración. ¿Por qué decimos que Hande Erçel explota y que la verdad impacta a Kerem Bürsin? Bueno, a ver, aclaremos algo. La explosión no es literal, por supuesto. No estamos hablando de una explosión volcánica ni de un estallido pirotécnico. Más bien, se trata de una explosión emocional, de una bomba de sinceridad que ha detonado en el mundo del espectáculo turco. Recientemente Hande ha concedido una entrevista a una prestigiosa revista, una entrevista que ha causado un verdadero revuelo en los medios turcos y entre sus fans. En esta entrevista Hande, por primera vez desde la ruptura, habla abiertamente y sin tapujos sobre su relación con Kerem, desnudando sus sentimientos y compartiendo detalles íntimos que hasta ahora habían permanecido ocultos. Y lo que revela, mis queridos amigos, es algo que muchos sospechaban, algo que rondaba en el aire, pero que nunca se había confirmado de manera tan clara y contundente. Hande, con valentía y honestidad, admite que la presión mediática fue un factor determinante en el deterioro progresivo de su relación. Confiesa que tanto ella como Kerem se sintieron abrumados, asfixiados por la constante atención de los paparazzi, los rumores maliciosos y las especulaciones infundadas que circulaban sin cesar en la prensa del corazón. Sentían que cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, era analizado, diseccionado y juzgado con lupa, lo que generó una tensión constante e insoportable entre ellos. Además, Hande revela que la incompatibilidad en sus agendas profesionales, marcada por viajes constantes y compromisos ineludibles, también jugó un papel importante en la ruptura. Ambos estaban inmersos en proyectos demandantes que los obligaban a viajar constantemente a diferentes partes del mundo, lo que dificultaba enormemente mantener una relación estable, comprometida y saludable. La distancia física, sumada a la presión mediática, se convirtió en un cóctel explosivo que, lamentablemente, terminó por dinamitar su relación. Pero la parte más impactante, la que realmente ha sacudido los cimientos de la farándula turca, de la entrevista es cuando Hande habla sobre las expectativas, a menudo irreales, de los fans. Reconoce que tanto ella como Kerem se sintieron presionados a mantener una imagen perfecta de pareja, a cumplir con las expectativas que los fans habían depositado en ellos, a ser la encarnación viva del amor idealizado. Sentían que debían ser la pareja perfecta de Senkalkam en la vida real, lo que generó una carga emocional muy pesada e insostenible. Hande confiesa que esta presión constante, esta necesidad de satisfacer las expectativas ajenas, fue uno de los principales motivos que la llevaron a tomar la difícil y dolorosa decisión de terminar la relación. Una decisión que, según sus palabras, le costó muchas lágrimas y noches de insomnio. Ahora bien, ¿por qué decimos que esta verdad impacta a Kerem Bürsin? Porque hasta ahora, Kerem se había mantenido en silencio sobre los motivos de la ruptura. Un silencio estratégico quizás, pero que también permitía que las especulaciones siguieran circulando libremente. No había dado ninguna entrevista ni declaración al respecto, lo que dejaba abierta la puerta a todo tipo de interpretaciones y conjeturas. La confesión sincera y reveladora de Hande pone al descubierto la realidad de la situación, descorriendo el velo de misterio y revelando la presión y el estrés que ambos sufrieron durante su relación. Y aunque Kerem no ha hecho ninguna declaración pública sobre la entrevista de Hande, es evidente que sus palabras no le habrán dejado indiferente. Es probable que la entrevista de Hande haya removido viejos recuerdos, reabierto heridas cicatrizadas y provocado un torbellino de emociones en el actor. La reacción de los fans a la entrevista de Hande ha sido mixta, como era de esperar. Algunos la han apoyado incondicionalmente comprendiendo la difícil situación que atravesó y el coraje que demostró al hablar abiertamente sobre el tema. Otros la han criticado duramente acusándola de no haber luchado lo suficiente por la relación, de haberse rendido ante la presión mediática. Y por supuesto, no faltan los fans incondicionales que siguen esperando una reconciliación milagrosa, aferrándose a la esperanza de que Hande y Kerem puedan superar sus diferencias y volver a estar juntos algún día. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Lo que está claro, más allá de las opiniones encontradas, es que la entrevista de Hande ha reabierto viejas heridas y ha generado un nuevo debate, más profundo y reflexivo, sobre la relación entre los famosos y la presión mediática.
Nos recuerda, una vez más, que detrás de las sonrisas radiantes, los vestidos deslumbrantes y los flashes constantes, hay personas reales, con sentimientos y emociones que pueden verse profundamente afectadas por la constante atención del público. Y nos invita a reflexionar sobre el papel que jugamos como fans, sobre la importancia fundamental de respetar la privacidad de los famosos y de no imponerles nuestras expectativas y fantasías. En resumen, en este vídeo hemos analizado en detalle la reciente entrevista de Anne Ercel, donde revela los verdaderos motivos detrás de su dolorosa ruptura con Kerem Bürsin. Hemos visto cómo la presión mediática asfixiante, la incompatibilidad de agendas y las expectativas irreales de los fans jugaron un papel determinante en el fin de su relación. Una verdad que, sin duda alguna, impacta a Kerem Bürsin y que nos invita a reflexionar sobre la compleja y a menudo cruel vida de los famosos y el papel que jugamos nosotros, los espectadores, en su destino. Y eso es todo por hoy, mis queridísimos amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama, noticias jugosas y análisis profundos. No se olviden de dejarme en los comentarios su opinión sincera sobre la entrevista de Anne y sobre la relación entre los famosos y la presión mediática. ¿Creen que Anne y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? ¿O creen que su historia de amor es un capítulo cerrado para siempre? Los leo con atención como siempre. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la mejor forma de apoyar nuestro canal es dándole like a este vídeo, compartiéndolo con sus amigos y, por supuesto, suscribiéndose a nuestro canal y activando la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Muchas gracias por vernos, por escucharnos y por formar parte de esta gran familia. Hasta la próxima. Besos virtuales y abrazos apretados.